Amén. Si ya comenzamos, bueno, ahora ya vamos a darle inicio, ¿verdad?, a nuestro estudio el día de hoy, que continúa en Mateo, ¿verdad? Así es, estamos posicionados en Mateo capítulo 6. Recordemos que estamos en el Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5, desde ahí venimos, ¿cierto? Y ya vamos en el capítulo 6 y bueno, ahí vamos a ir continuando hasta el 7, ya Claro. a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Y como inicialmente se dijo en la introducción, ¿cierto?, de toda esta serie de estudios, ¿cierto?, del Sermón del Monte, dijimos que se trataban 6 temas principales acá, ¿ya? Entre los cuales ya vimos las características de los súbditos del reino, ¿cierto? Amén. Perdón. Veíamos las características de los súbditos del reino, donde veíamos, ¿cierto?, que un súbdito del reino es aquel que es pobre en espíritu, ¿cierto?, que llora, se lamenta, tiene una agonía interna por su pecado, que se doblega delante de Dios, se deja moldear por Él, ya no quiere ser igual que antes, ¿cierto? Bueno, y una serie de características más que ya vimos en unos estudios anteriormente. Luego pasamos al segundo tema, ¿cierto?, que se trata en este sermón, donde veíamos acerca de la ley moral del reino. Y luego pasamos, ¿cierto?, a las observancias religiosas, que la última que estuvimos viendo, o sea, la más reciente fue, ¿cierto?, hace 2 semanas atrás más o menos. ¿Sí? Estuvimos, ¿cierto?, viendo el tema del ayuno. Tiene ayuno. Claro, donde de manera general estábamos estudiando, ¿cierto?, que el único ayuno, ¿cierto?, al cual se hace alusión bíblicamente, se encuentra, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios llama al pueblo, ¿cierto?, de manera anual a presentarse delante de Él, a doblegar su corazón delante de Él. La idea es que el pueblo se vuelva a Dios, ¿cierto? Y ahí se hacía un sacrificio por el perdón de los pecados y todo eso, ¿ya? Pero luego eso, como hemos estado viendo en esta observancia religiosa, fue pervertido, ¿ya? El ayuno fue pervertido, así como el dar limón, así también como el tema de la oración. El ayuno también fue pervertido y se tomaba como una ocasión para ya actuar, donde veíamos que las personas que presentaban ayuno era como para mostrarse ante los demás como más espirituales, y esto era con todo, hermano. Bueno, ahí usted lo puede ver el último estudio donde estuvimos nosotros, ¿cierto?, donde hablábamos acerca de esto, en donde el mismo Jesús también hablaba de que ellos desnudaban su rostro, o sea, mostraban en su rostro, Claro. su ropa, ¿cierto?, era de lo peor, y se hacían notar lo que estaban haciendo, pero externamente podían engañar quizá a los que lo estaban viendo. Presentaban un buen personaje, ¿cierto? Claro. Pero Dios conocía su corazón y sabía que eran solamente unos actores en escena cuyos corazones no estaban cerca de Él, sino totalmente apartados de Él, ¿ya? Y hoy, hermanos, entramos al cuarto tema, ¿cierto? Ya habiendo hablado un poco acerca de los 3 anteriores, para recordar, porque se nos olvida, ¿cierto? Y este cuarto tema tiene que ver con el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Amén. Vuelvo a reiterar, el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Y aquí vamos a ir viendo, ¿cierto? No inmediatamente, como siempre nosotros decimos, vamos paso a paso, pero aquí vamos a ir viendo en esta sección, ¿cierto?, que el Señor va a ir señalando 2 debilidades humanas. Amén. Que están relacionadas, ¿cierto?, con los bienes terrenales. Primeramente, la avaricia, de lo cual vamos a hablar, ¿cierto?, un poco el día de hoy, y también acerca de la ansiedad. Ahí están las 2 debilidades que Jesús va a ir señalando, ¿cierto?, la avaricia y la ansiedad. Bueno, nos dice aquí el escritor, ¿cierto?, Pablo Hoff, que por regla general, la primera, o sea, la avaricia, como que se apunta más hacia las personas pudientes, ¿ya? Hacia los que tienen, los ricos, podría decirse, ¿ya? Por regla general, no quiere decir que sea en un todo, sino que dice por regla general, ¿ya? Y la segunda, que tiene que ver con la ansiedad, como que se enfoca hacia los hombres. Bueno, los versículos que vamos a estar leyendo, hermano, para dar comienzo, ¿cierto?, a lo que vamos a compartir el día de hoy, lo encontramos del verso 19 ya al 21, del 19 al 21, y lleva por subtítulo en este Mateo capítulo 6, verso 19 al 21,
tesoros en el cielo. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿La lee usted o la leo yo? A ver, la leo. Dice la escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, Jesús parte diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y empieza a nombrar una serie de cosas por las cuales no es recomendable hacerlo, ¿cierto? Ahí no está diciendo no os hagáis. Es como, yo vi algunos estudiosos que decían que era como un mandato. No os hagáis, ¿cierto? Y en el 20 dice, si no haceos, ¿ya? O sea, esto no es recomendable, pero mejor en lugar de eso, hagan esto, ¿ya? No os hagáis, sino haceos. No en la tierra, sino en el cielo. Bueno, como vamos a ir viendo, esto tiene que ver en general con el tema, como lo decíamos, desprendimiento de los bienes materiales. Va apuntado hacia allá, ¿ya? Bueno, el afán, ¿cierto?, de adquirir estos bienes, ¿cierto?, es propio de la naturaleza humana. No es algo ajeno, ¿ya? Porque el hombre en sí dedica mucho tiempo, hermano, mucho de su pensamiento, mucho de su fuerza en acumular cosas, ¿ya? Estamos fuertemente inclinados, ¿cierto?, a estar enfrascados en buscar, en adquirir, en disfrutar de lo que tenemos y obviamente en protegerlo, ¿ya? Porque todos aquellos que trabajan por conseguir ciertas cosas, obviamente no van a querer que las cosas se fumen de un día para otro, ¿ya? Pero como vamos a ir viendo, nada de lo que uno tiene es seguro de este lado de la eternidad, ¿ya? Y es por eso, hermano, bueno, haciendo así como un punto, si bien todo esto, hermano, como decíamos, es propio de la naturaleza humana, esto de estar adquiriendo cosas, de estar acumulando, de tener ese tener, ese acumular, dedicarnos, ¿cierto?, a tener todas estas cosas, no es algo ajeno de lo que ocurría antiguamente en el texto, en el contexto del texto que estamos viendo el día de hoy, ¿ya? Porque los líderes religiosos de la época de Jesús estaban preocupados por las cosas, ¿ya? De hecho, en Lucas 16:14 nos dice que los fariseos eran ávaros, ¿ya? Y si usted recuerda, hermano mío, no, o sea, no podemos decir solamente los fariseos, sino que también los saduceos, ¿cierto?, que era la categoría donde entraban los sumos sacerdotes, por ejemplo, Anás y Caifás. Ellos, durante el ministerio de Jesús, recordemos que Jesús, cuando va al templo, se encuentra con que estaba todo distorsionado, que lo que menos era ya en la casa de Dios. Y vemos, ¿cierto?, que ahí estaba un negocio turbio, y estaban los cambistas, y habían animales preparados. Ese era un negocio redondo, y obviamente aquí ya estos personajes se hacían muy ricos con todo esto, ¿ya? Se hacían muy ricos con todas estas cosas. Entonces ahí vemos a un Jesús que repudia todo esto, ¿ya? Pero ellos como que tenían en la retina, ¿cierto?, el tener, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo un poquito más adelante por qué, ¿ya? Bueno, a lo largo de lo que ocurría ahí, hermano, eso no está muy alejado también de lo que ocurre hoy en día, ¿ya? Porque si bien hay personas, ¿cierto?, que pronuncian de labios, ¿cierto?, que son servidores de Dios, así como ocurría en aquel entonces, su corazón está en otro lugar, apartado de Dios, está en otro lugar, está posicionado en la riqueza, ¿ya? Y es así cuando aparecen en escena, ¿cierto?, estos charlatanes religiosos que vemos que engañan a las personas, ¿ya? Y que usan ministerios, ¿cierto?, como un medio de poder acumular riqueza y ellos poder tener, ¿ya? Y muchas veces estas personas, ¿cierto?, al igual que tomando, como por ejemplo los escribas, los fariseos, como que asocian el tema de la riqueza a tener el favor de Dios. O sea que si Dios está conmigo, entonces la riqueza que yo tengo, la abundancia que yo tengo es una señal de que es así, ¿ya?
Y entonces ellos como que trastornan de cierta forma la palabra de Dios. Voy a tomar acá Deuteronomio 28, ¿cierto? Del verso 1 al 3, donde ellos toman esta palabra, ¿cierto? Y la tergiversan, ¿ya? Dice Deuteronomio 28 del 1 al 3, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿ya? Y te alcanzarán. Si oyereis la voz de Jehová, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Estas bendiciones, esto que está hablando, ¿cierto? Acá en Deuteronomio, obviamente está claro, ¿cierto? Y se reitera ahí mismo, ¿ya? En el mismo texto, que está enfocada, ¿cierto? Está ligada netamente a la obediencia al Señor, ¿ya? Pero obviamente aquellas personas que están enfocados en Dios nunca van a ir detrás de conseguir algo. Como iba esa multitud, ¿cierto? Cuando Jesús estaba multiplicando los panes y los peces y después lo seguían por querer conseguir algo, ¿ya? No, el enfoque de ellos va hacia allá, pero aquellos que realmente tienen un corazón sincero para con Dios no están detrás de esas cosas, sino que van detrás del Señor, y el Señor como añadidura les da cosas que es cierto que como podemos ver acá lo podemos asociar a eso, ¿ya? Pero los demás beneficios materiales, ¿cierto? Que son terrenales, ¿cierto? Que son acumulados, por ejemplo, por codicia, por ser deshonesto, o por engaño, o de cualquier otro modo que sea inmoral, no tiene que decirse que son bendiciones de parte del Señor. Como por ejemplo lo que sucedía en el templo, ¿cierto? Cuando Jesús fue y sacó todo ese comercio que estaba ahí, ¿ya? Podríamos decir, ¿verdad?, que, bueno, llevándolo al tiempo actual, como tú decías, podríamos llevarlo actualmente a estos falsos, se podría decir, a estos falsos pastores, estos falsos guías, ¿verdad? Claro. Que en la actualidad venden una salvación, porque te la venden, eso es, yo lo he visto, yo no puedo decir que no. Mucha gente, ¿verdad?, ha caído en las redes de estos falsos guías espirituales, o estos falsos pastores, estos falsos creyentes de Dios, que te venden la salvación, y te la venden por dinero. O sea, lo que ellos buscan es llegar a acumular riquezas, enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? Y vender y tratar de cegar a aquel que llega a, ¿verdad?, a sus iglesias. Y mucha gente cae en este falso evangelio, en esta falsa salvación, y que muchas veces se transforman en sectas que llevan a todas estas personas a hacer actos que son terribles, que los llevan a la muerte. Muchos han creado sectas formadas y llevadas con esta mentira de un falso Dios, de un falso, incluso algunos se hacen llamar el Jesús que tiene que venir. Por ahí estuve viendo un video de una mujer que se hace llamar Melquisedec, la nueva Melquisedec, y tiene tanta gente siguiéndola que uno de repente le da tanta pena y a la vez igual da rabia, porque mucha gente cae dentro de todo esto, de estos falsos ¿verdad? Guías, estos falsos pastores, estos falsos creyentes, ¿verdad? Y ante esto, ¿verdad? Dios o Jesús, ¿verdad?, nos deja claro en la Escritura que en ese tiempo, en el contexto que estamos viendo ahora, en ese tiempo ya existía este tipo de gente, ya existía este tipo de actores en escena, como tú siempre nombras, sobre cómo ellos, veíamos en los estudios pasados, cómo ellos actuaban, ¿verdad?, en el tema del ayuno, ¿verdad? Ellos salían a las calles, ellos hacían cosas y delante de la gente hacían
Las mejores actuaciones. Claro, aparte de las mejores actuaciones, hacían creer a la gente que ellos eran los únicos que podían, ¿verdad?, recibir el reino de Dios, y que ellos eran los únicos que podían ser los más espirituales de todos. Pero a ellos, ¿verdad?, a los que estaban ahí alrededor de ellos, nadie les enseñaba, ¿verdad?, quién era Dios, cómo era Dios. Como tú estabas leyendo recién ahí en Deuteronomio 28, a muchos les gusta esa palabra, ¿eh? Aquellos que les gusta el dinero les encanta esa palabra, y hablan sobre las bendiciones y sobre la prosperidad, y que Dios te va a dar esto y que Dios te va a dar otro, y mucha gente no lee la escritura, y ahí está claro cuando dice claro Dios en Deuteronomio 28, que dice que si oyeres atentamente mi voz, claro, yo, tu Dios, si tú me escuchas a mí, y no solo eso, si tú guardas, ¿verdad?, y pones por obra todos mis mandamientos. O sea, veamos ese contexto, ¿ya? Esos mandamientos, todo eso que yo te doy, que yo te entrego a ti, que yo te tengo por escritura a ti ahí hoy, ¿verdad? Todo eso, Dios también te exaltará, ¿verdad? Te pondrá en alto, pero esto es una obediencia. Viene de la mano con una obediencia y una sana doctrina espiritual. Esto no quiere decir que tú vas a ser millonario por el solo hecho de entrar a una iglesia. Vas a ser millonario, tú crees en Dios, y tú después tienes que exigirle a Dios que Dios te dé todo lo que tú quieres, todos tus caprichos Dios te los cumpla. No es así. No es así. Hay bendiciones que son espirituales, que son las bendiciones más ricas y más saludables para el hombre, que son las bendiciones y que son eternas. Por eso que acá Dios, y vemos a Jesús que habla sobre el tesoro en el cielo. Entonces, no hagáis tesoro en la tierra. No, es como tú me decías, es como un mandato. No hagáis esas cosas. En lugar de eso. Claro, en lugar de eso, recibe mis bendiciones. Mucha gente, no, es que las bendiciones de Dios, yo soy, y muchos hablan sobre, yo soy el hijo de la promesa, el hijo del Dios del oro y de la plata y toda la cosa, y ese es un Dios que es falso. Existe un Dios del oro y de la plata, pero es ese Dios que a mí me lleva por otro lado. Claro, lo que pasa es que ellos lo limitan, ¿cierto?, a cosas de este lado de la eternidad. Y es ahí donde está el problema, porque las bendiciones que Dios nos da, como bien decía, son eternas, son permanentes, y obviamente a nosotros nos llenan. Claro. Las cosas de acá de este mundo no nos llenan. En el momento que las obtenemos, tenemos una felicidad. Pero en el momento ya que pasó esa felicidad, ¿cierto?, ya queremos algo más. Entonces siempre va a haber algo más que me falta, que quiero, ¿cierto? Y vemos que nunca va a haber una saciedad en sí. En cambio, las cosas que Dios nos da sí nos sacian. ¿Ya? Es ahí la gran diferencia. Entonces, como vemos acá, ¿cierto?, como hacía alusión a Deuteronomio 28, sí hay, ¿cierto?, una promesa, pero está ligada, obviamente, a permanecer en Dios, en una búsqueda de Dios, al oír a Dios. Claro. No a aquellos que dicen que hablan de Dios, pero susurran otras cosas, sino que Dios... ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que Dios nos dijo? En la Escritura, hermano. Y como siempre decimos, si no está en la Escritura, ya no tengo por qué creer. Claro. ¿Ya? Entonces vemos que está esa palabra ahí, pero está ligada, ¿cierto?, a andar rectamente, a guardar la palabra que oí de Dios, ¿cierto? Y me muevo en ello, me dejo guiar por Él, porque le quiero agradar a Él, pero no voy detrás de esas bendiciones. Sino que yo lo que quiero es agradar a Dios, y Dios en su misericordia añade. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a buscar por la añadidura, vuelvo a reiterar, porque nosotros somos dados, ¿cierto?, a torcer las cosas. De hecho, este texto fue manipulado. Por eso es que vemos, ¿cierto?, que en ese contexto como que se asociaba, ¿cierto?, el que Dios te respaldaba con que tú tuvieras abundancia. Lo mismo como la venden, como bien decías tú, estos charlatanes religiosos. Que una señal de que Dios está de tu parte es porque eres rico, vas a tener abundancia, vas creciendo. Como decía uno que oí por ahí que decía que tenías que seguir a aquel que le viera, ¿cierto?, una buena ropa, ¿ya? Porque eso es señal de que ese pastor es de Dios.
Pero no es así, estamos viendo al Hijo de Dios. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es que Dios nos deja tanta... Es que cuando venimos a la Escritura, Dios nos deja tan bien aconsejados, nos aconseja tan bien, que Él incluso nos dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus frutos, por lo que... O sea, Dios va a estar en Él. Eso de los frutos no se refiere, hermano, no me estoy tomando, porque ellos también te conversan sí, eso. no, sí, también. Y lo limitan, ¿cierto?, a lo material. Por su fruto, los frutos, la abundancia, ¿qué tiene? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo se viste? Como que van hacia allá, pero es otro enfoque. Como bien decía Pedro, claro, tiene que ver con algo interno, una transformación de Dios en el hombre. Claro, y que la palabra de Dios, ¿verdad?, esté en mí. O sea, por eso aquí en Deuteronomio vemos que Él dice que Dios nos está diciendo que si escucho atentamente la voz, o sea, yo al escuchar la voz de Dios en mi vida, hermano, yo voy a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y voy a empezar a guardar la palabra de Dios en mi corazón. Y me voy a sentir mal cuando yo haga algo malo. Claro. Cuando empieza a hacer cosas que no corresponden a lo que es Dios y lo que Dios quiere para mí, yo me voy a empezar a sentir mal, ¿verdad? O sea, no voy a andar buscando, como dice Joana, esas bendiciones materiales, sino que voy a estar haciendo una inversión, ¿verdad? O sea, en Dios, esa inversión que está en el cielo, ¿verdad? Que es vida eterna. Claro, el problema, hermano, viene siempre del corazón del hombre. Claro. Lo que pasa es que Dios en su infinita misericordia, en su gran misericordia, nos hace promesas, cuando ni siquiera nos debe nada. Somos nosotros los que nos debemos a Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Nosotros no somos nada sin Dios. Y Él, por medio de Cristo, Él nos salvó, nos adoptó y todas esas cosas, hermano, ¿cierto? Pero Él nos hace promesas aún así. Cuando estábamos viendo, ¿cierto?, en los estudios anteriores, que decía el Señor que recibiremos recompensa. O sea, hasta recompensa nos da. Nos promete, pero Él no es deudor nuestro. Pero el tema es que cuando Dios nos promete, nosotros pensamos, muchos piensan, ¿cierto? Y pensamos que es como que obligación y como que venimos a reclamarle porque Él nos prometió, pero no es así. Aquel que es un buscador sincero de Dios no va a estar ahí reclamando cosas o exigiendo o declarándole, como no sé, como si Dios fuera un mesero divino o el mago de la lámpara de Aladino, no. Sino que realmente quiere ser transformado por Dios. Entonces vemos, hermano, que todo eso había sido tergiversado. Y dicen, no, es que Abraham era rico, entonces es señal de que Dios estaba con él. Sí, Dios estaba con él. Salomón era rico, ¿cierto? Tenía abundancia, nadie se ha vestido, ni los lirios del campo se han vestido como Salomón. Y yo también. Dios se lo dio a Salomón. David también, hermano. Pero eso no es señal, ¿cierto? Es decir, uno puede tomar de ahí, sí, ellos buscaban de Dios, ¿cierto? Pero si estamos diciendo hoy en día, como a la manera que se tergiversa todo esto, que se empezó a manipular, diciendo que la aprobación de Dios hacia mí, hacia usted, está ligado, ¿cierto?, a cómo me está yendo en la vida, que no tengo problema, que tengo abundancia de riqueza o cualquier otro aspecto, estoy pervirtiendo realmente la palabra del Señor. ¿Ya? Porque vemos a un Pablo que era totalmente entregado a Dios y él decía, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Vemos a un Jesús, ¿cierto?, que es el mismo Hijo de Dios, como le decía hace un momento, y no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces ahí vemos, hermanos míos, que eso no está asociado, ¿ya? Como se quiere vender hoy en día. Las cosas que Dios nos da son mucho mejor. Sí añade, sí nos da, ¿cierto? Y si nos da, todo es de la gloria de Dios. Mismo Job, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Cierto? Entonces, a lo que va, hermano, que no tenemos que estar con nuestros ojos allá, en nuestro corazón, en otro lugar, sino que donde tiene que estar es en Dios. ¿Ya? Por eso, ya, habiendo entendido eso, que Jesús nos advierte, hermano, que el estar pensando en acumular, que el estar pensando, ¿cierto?, y desgastarme y estar ahí acumulando, no es aconsejable. Y Él nos va dando algunas razones aquí a través del texto. Nosotros vamos a ver 3 razones principales. La primera, ¿cierto?, es que los tesoros de la tierra están expuestos ¿a qué? A perderse. ¿Por qué? Como lo dijimos hace un momento, no son permanentes. Se van desvaneciendo, se van gastando.
son pasajeros. Tienen fecha de vencimiento, todas las cosas en este mundo, aquí de este lado de la eternidad, tienen fecha de vencimiento. ¿Ya? Imagínense, acá en el verso, ¿cierto? 19, Jesús nos dice, no sabéis tesoros en la tierra. Y nos dice por qué, cuando Él es Dios, ¿cierto? Y ya decía, siendo Dios, se nos hacen promesas. Venía hablando de eso yo. Dios en su misericordia nos hace promesas cuando no nos tiene que dar nada. Si nosotros tenemos que obedecerle, si es nuestro Dios, nuestro Hacedor, nosotros no necesitamos, necesitamos humillarnos delante de Él. Pero aquí, cuando nos dice, no sabéis, si bien bastaba con eso, porque Él es el Señor. No sabéis, ya nos basta, es un mandato, no tenemos que hacerlo. Pero Él, no, hermano, aquí se esmera en decirnos por qué no nos conviene. Miren, como es nuestro Señor, nos explica por qué no nos conviene. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Las polillas, hermano, roen las prendas de ropa más delicadas, las más caras, las más preciosas. No se escapan de esos insectos. Y distintos insectos también, y hasta los ratones, hermano, atacan cosechas que están almacenadas, ¿cierto?, durante largo tiempo. Puede haber una abundante cosecha, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios no se da ni cuenta y ya tiene todo mal, ¿cierto? Quedó sin nada, ¿ya? Y por otro lado vemos, ¿cierto?, a estos ladrones, ¿cierto?, que hacen todo lo imposible por robar, hasta para entrar a las casas, ¿cierto? Vemos muchos robos hoy en día, basta con encender las noticias y aparece ya, portonazo, robo, que entraron a la casa, que hicieron esto, que tanta cosa, hermano. Y nosotros muchas veces pensamos, ya, y sería como lo más lógico, si yo tengo, como dicen, la ocasión hacia el ladrón. Si una persona llegara a dejar, ¿cierto?, una cierta cantidad de dinero, se le quedare en tal lugar, no sé, va pasando por la calle y se le cae. O si vemos que una persona, no sé, se descuidó y dejó sus joyas, ¿cierto?, su reloj carísimo, no sé, pues sus cositas de oro, ¿cierto?, sus aritos y todas esas cosas, se le quedaron, justo se le quedó en el mesón de su trabajo. Ya uno dice, ya, ¿qué va a estar ahí? Así como están las cosas hoy en día, son muy pocas las personas que devuelven las cosas, ¿ya? Uno al tiro piensa, ya, se perdió, ¿ya? Uno por lógica lo saca esa conclusión, ¿cierto? Joyas, cosas valiosas, el ladrón, como dice, la ocasión hace al ladrón, ¿ya? Pero uno piensa así, cuando se presenta, cuando la persona ve algo valioso, le brillan los ojos, como dicen, ¿cierto? Y puede ahí, puede ahí echar mano de eso, ¿cierto? Sin que lo vean astutamente, ¿cierto? Porque no va a querer ser descubierto. Pero lo asombroso es, hermano mío, es que hoy en día no es necesario que haya algo valioso delante de sus ojos para que una persona se haga ladrón. No tiene que haber perlas preciosas, no tiene que haber oro, no tiene que haber un reloj carísimo, ni nada de eso para que ese ladrón robe. Sino que hoy en día podemos ver incluso que cortan cables, hermano, para robarse el cobre que está dentro. Y de eso puede dar testimonio Pedro. ¿Sí? Se roban, cortan los cables, ¿cierto? Y pueden dejar a las personas totalmente incomunicadas. No les importa eso. Ellos lo que quieren es ver, a veces ni siquiera saben si los cables realmente traen cobre dentro, ¿ya? No saben, o fibra, no tienen idea, pero cortan para revisar. Y es ahí cuando Pedro y ahí todo el equipo tienen que llegar a reparar todas esas cosas. Pero los demás vienen porque quieren cobre. No saben si hay cobre, pero cortan para ver si hay cobre. Imagínense a lo que hemos llegado hoy en día. Se roban, por ejemplo, allá en la esquina de mi casa, más abajo, ahí cuando había una imperial, ¿ya? Y cuando en el tiempo del estallido social, la gente se robó todas las cosas de ahí. ¿Por qué? Porque el estallido social, usted vio por la televisión que botaban las puertas, entraban, y la gente que a lo mejor no hizo eso, pero vio que estaba la puerta abierta y que todos estaban haciendo lo mismo, también fueron y sacaron. Y una vez que se llevaron todo, hermano, empezaron a desmantelar el local. Se robaron todo, hermano, incluso hasta las rejas.
y las vendían por chatarra ya, nada. Imagínense, o sea, a lo que hemos llegado, y hoy en día, ¿cierto? La sociedad gasta millones y millones de pesos, ¿cierto? Por tener cámaras de seguridad, por tener guardias armados, ¿cierto? Y muchos sistemas de protección, pero al fin y al cabo los ladrones siguen robando. Siempre van a encontrar una forma de cómo hacerlo. Claro, y por ejemplo acá Pablo Hoff nos dice que por otro lado, dice, también está la inflación, la recesión, la expropiación de inmuebles, los impuestos pesados, los terremotos, las inundaciones que devoran de la noche a la mañana, dice, los ahorros y el tesoro de mucha gente, que así como se gana, dice aquí, se pierde. O sea, por todos lados, los tesoros que uno puede tener aquí se van a esfumar. Y eso aquí es lo que está diciendo Jesús. Si tú tienes una ropa carísima, o sea, no te va a durar para siempre. Se la van a comer los polillos, se va a envejecer, se va a desvanecer el color y en algún momento se va a romper, va a ser de la tela. Ahí quedó. Si era tu tesoro. Si es tu tesoro por ese lado. Por otro lado, si ya no es que abundancia de cosas, aquí con el ejemplo, no es que pueden haber cosas, insectos, como por ejemplo aquí Jesús, que se lo van a comer o lo van a deteriorar, hasta los materiales metálicos se oxidan. Como les decía, todo tiene su límite, todo tiene su fecha, su tiempo, ¿cierto? Y si tienes cosas en tu casa, o se te cae por ahí, o X cosas, también pueden haber ladrones que se lo van a llevar. O causas externas, naturales, terremotos. Un volcán erupcionó la otra vez, mucha gente quedó sin hogar, quedaron sin nada porque hizo erupción un volcán. Los ríos se levantan, ¿cierto? Y se llevan casas. Incendios, que es lo que hemos estado viendo recientemente, se llevan todo, todo. Y de la noche a la mañana uno queda sin nada. ¿Ya? Entonces, nada de lo que tenemos de este lado de la eternidad está seguro de la destrucción o el robo. Nada. Incluso, hermano, si alguien se esmera en poder tenerlo lo más tiempo que tenga de vida, puede estar seguro que una vez que muera tampoco se lo va a llevar. No se puede. No se puede. Igual se va a separar claro, de sus que cosas. no puedes llevar algo material a la eternidad. Claro. Lo material, nosotros vivimos en un mundo material, donde todo tiene un tiempo de vencimiento, se desvanece, y poner el corazón. Por eso es que Dios nos aconseja sobre eso, porque mucha gente me acordé de lo que hablabas tú de los incendios. Mucha gente no quiso salir de sus casas porque tenían todo ahí. O sea, ellos, su casa para ellos era todo. O sea, ellos no querían separarse de su casa. Por eso que ellos corrieron esta suerte de que quedaron dentro de sus casas y fallecieron. Fueron consumidos por el fuego. Y así no solamente fuego, sino de repente cuando hay en un terremoto, la gente no quiere dejar sus casas, no quiere abandonar sus casas porque se las van a robar. Entonces, por eso que Dios da tantos consejos sobre esto a los cristianos. Que no pongamos, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestra confianza en ello. No coloquemos eso ahí. Una polilla gigante, sí. Hasta que se tira. Cuando las polillas me hablaron de mí. Así que las llamamos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, a uno sí, realmente, hermanos, como humanos, como hombres, ¿verdad? Si perdemos algo material que nos costó, nos vamos a poner mal. Nos vamos a poner mal. Entonces, y Dios no quiere que nosotros estemos en eso. No quiere que estemos así, de esa forma. Que porque estemos preocupados, ¿verdad?, de lo material, de las cosas que hay que tenemos en nuestra vida, nos quedemos ahí, estancados en eso, que nuestro corazón esté siempre puesto en Dios, confiado en que Él tiene el control, tiene la soberanía y que Él proveerá, que Él restaurará, ¿verdad?, que Él dará, que Él bendecirá
¿verdad? Pero mientras yo tenga mi mirada y mi confianza en Él, que cuando pase algo pueda yo decir confiadamente, o sea, Dios dio, Dios quitó. Como Job. Y lo último me gusta más, que sea el nombre de Dios, ¿verdad? Alabado, bendecido, exaltado. Así es. ¿Verdad? Eso es que nos lleva a una madurez espiritual. Todo eso nos lleva a una madurez espiritual, ¿verdad? En la que Dios nos prepara para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como le decía al principio estamos viviendo en un mundo material, donde las cosas van a tener vencimiento o van a tener un fin. Entonces Dios dice, no, yo no los quiero ahí porque se me van a empezar a poner triste, yo no los quiero ver tristes, no los quiero ver preocupados por eso. No se preocupen, si de eso yo me preocupo. Ustedes preocúpense de que su corazón esté completamente en mí. O sea, que, en otras palabras, que su mirada, ¿verdad?, espiritual esté apuntando hacia Jesús, hacia Cristo, allá. Cuando yo esté mirando ahí, cuando nosotros estemos todos mirando a Jesús, ¿verdad?, todo lo que esté pasando alrededor de nosotros, ¿verdad?, va a ser algo que no nos va a importar, ¿ya? No nos va a importar, no nos va a desviar, no nos va a poner mal. Dios quiere que nosotros tengamos toda la confianza en Él, porque cuando tenemos la confianza y la mirada en Él, todo lo que pasa alrededor de nosotros no nos va a poner mal, sino que vamos a poder decir que tenemos un Dios, y vamos a poder decir, Dios es más grande, mi Dios, ¿verdad?, a mí me proveerá, me levantará de esta situación, porque yo creo en un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios, ¿verdad?, 3 veces santo, que todo lo conoce, y que todo lo sabe, y que conoce el sufrimiento del hombre, y por lo que estamos pasando, en ese caso sí que estuviéramos pasando por algo difícil, pero todo eso, hermano, en el momento de que el cristiano pasa por todo eso, nosotros pasamos por eso, se nos olvida. Así es. Pero ahí está un detalle grandísimo, y que a Dios no se le pasó por alto. Sabiendo cómo somos, por eso envió el Espíritu Santo. Amén. Que nos recuerda todo lo que Jesús dijo, y nos recuerda todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Ahí nos trae justo algo similar a lo que estamos pasando, y nos recuerda, ¿cierto?, que el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. Amén. Amén. Entonces ahí podemos ver la primera razón por la cual Jesús nos advierte que el estar acumulando o el estar apegado, ¿cierto?, estar totalmente ahí enceguecido, ¿cierto?, con estar acumulando, no nos conviene. Las cosas de este mundo no son permanentes, se van desvaneciendo, son pasajeras. Día cual sea el día, tienen su fin, ¿ya? ¿Qué? Pero va a llegar. De la confianza, Incluso en la riqueza, es como algo vano, o sea, porque la riqueza, igual, como bien decías tú, también tiene fecha de vencimiento, puede que pase cualquier cosa y ya no pueda tener dinero. claro, puede que ser que a lo mejor mientras la persona esté en vida, porque hay muchos ejemplos de personajes famosos que han tenido abundancia de dinero, ¿cierto?, que le ha ido una época así como dorada, que le ha ido súper bien, pero han malgastado y de la noche a la mañana ya no tienen nada, ¿ya? Pero hay otros casos de personajes que son totalmente ricos, pero fallecen, y ahí queda su... No se lo llevaron. Está viendo el Salmo 62, específicamente el versículo 10, donde dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentaran las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, es ahí donde Jesús se nos está hablando ahora. Entonces, claro, como podemos ver, encontramos dentro de la palabra de Dios que siempre nos está aconsejando y nos está pinchando siempre, diciendo, atento a esto, atento Aunque a Dios esto. te provea, no Claro. pongas tu confianza en eso. Claro, no porque vas a tener riqueza, ya yo voy A sentirte seguro. a no sen- sé. Claro, tú te vas a sentir seguro de lo que tienes y ya no necesitas a Dios y que estamos listos, ya llegamos a la cima, se podría decir. Pero eso no es así.
Claro, incluso vemos a ese hombre, ¿cierto?, que tenía lleno su granero, ¿cierto?, que hablaba Jesús en una parábola y decía, no, ya estoy listo, y que ya estaba todo seguro, y le dijeron, necio. ¿Sabes qué? Esta noche, ¿cierto?, vendrán por tu alma. Vienen por ti, necio. Ni siquiera la abundancia te va a salvar de la muerte. No asegura tu salud tampoco. No. Nada. Sino que nuestra única seguridad está en Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la primera razón por la cual Jesús nos dice, no se aferren a esas cosas. La segunda razón, ¿cierto?, es que los tesoros de la tierra, como bien hacía alusión Pedro, comprometen nuestra lealtad a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Y esa es la peor de las consecuencias. Porque si yo me empiezo, ¿cierto?, a concentrar, si nosotros nos empezamos a concentrar en la acumulación de bienes de este mundo, esa avaricia, hermano, va a alejar nuestro corazón de Dios. Y obviamente de su reino. ¿Ya? Porque va a empezar a absorber nuestros pensamientos, va a empezar a absorber nuestros afectos. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas van a empezar las vamos a empezar a hacer nosotros como un ídolo. Un ídolo, ¿cierto?, que va a estar ahí gobernando nuestro corazón en lugar del Señor. Claro. De hecho, vemos, ¿cierto?, que Jesús, ¿cierto?, señala que las posesiones más preciadas de una persona, sus motivos, ¿cierto?, y los deseos más profundos son totalmente inseparables. Porque lo vemos en el versículo 21, porque dice, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es. A esa conclusión, ¿cierto?, es la que llegó Jesús aquí hablando en este texto. Que solo, ¿cierto?, de que solo puedes tener tu tesoro y tu corazón en un solo lugar. No hay tal cosa de que aquí y allá a la vez. No. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tema es, ¿dónde está nuestro tesoro? Fácil. ¿Dónde está nuestro corazón? No hay más. No hay más. ¿No hay? Y volvemos a lo mismo. El tema del corazón. Para poder andar conforme a Dios, y como veíamos, ¿cierto?, ahí en Deuteronomio 28, se hace alusión, oír la voz de Dios, obedecer a Dios, rendirme a Dios, en obediencia a Dios. Y para que eso ocurra, y lo hemos visto desde el principio de la bienaventuranza, tiene que haber un corazón recto. Y un corazón recto no es natural nuestro, sino que es Dios obrando en nuestra vida. Entonces, si el corazón es recto, un corazón que va de una persona que se doblega delante de Dios, que es un buscador sincero de Dios, Dios lo va a ir transformando, ¿cierto? Ese corazón va a ir siendo limpio, va a ir siendo purificado, y a medida que eso va sucediendo, todo lo que acontece en la vida va a ir cayendo en el lugar apropiado. La persona que está bien con el Señor va a dejar que el Señor obre, y se va a notar que el Señor le gobierna, va a empezar a obedecerle, ¿cierto? Va a ser generosa cuando ve a alguien en necesidad, ¿cierto? Va a extender su mano. Si tiene, ¿cierto?, va a dar, no lo va a negar, ¿cierto? Y feliz también lo va a hacer para la obra de Dios, sabiendo que todas las cosas que nos han sido dadas, obviamente han sido dadas por Dios, de que nada es nuestro, ni siquiera nuestra vida. Entonces, y al contrario sucede con una persona que es codiciosa, una persona que es tacaña, ¿cierto? Y una persona que es así, obviamente tiene motivos para cuestionar su relación con Dios, porque una persona, ¿cierto?, que es apegada a Dios, como les decía, se va a notar que Dios la gobierna. Pero una persona que es todo lo contrario, ahí cada uno tiene que examinarse. Porque, como hemos estado viendo en toda esta serie de estudios, ¿cierto?, los problemas espirituales siempre son problemas del corazón. Las acciones pecaminosas vienen ¿de dónde? De un corazón pecaminoso. Sí, señor. Y al contrario, las acciones justas vienen de un corazón justo, de un corazón recto, que no es natural nuestro, vuelvo a reiterar, sino que es de aquel al cual Dios ha ido trabajando. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, la segunda razón de por qué Jesús nos advierte de que no es bueno que estemos ahí aferrándonos a las cosas materiales. ¿Cuál era? Que compromete nuestra lealtad con Dios. Porque no estamos viendo otras cosas. ¿Ya? Claro. Entonces ahora vamos con la tercera. La tercera razón es que los tesoros en la tierra, hermano, producen ansiedad. Y eso está implícito aquí en este texto y en uno que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Por qué?
Ahora no vamos a enfrascarnos tanto en esto, de manera así como profunda, porque lo vamos a ver más adelante. Pero sí está acá, este tema de las ansiedades. ¿Por qué? Irónicamente, mientras más valioso es un tesoro que nosotros tengamos aquí en la tierra, más vulnerables vamos a estar a perderlo. Porque mientras más valioso es algo, obviamente alguien ya que lo ve va a querer quitárnoslo. Entonces estamos más vulnerables a perderlo, ¿cierto? Y nosotros sabiendo eso, de que nosotros lo tenemos y que es valioso, vamos a estar ansiosos a causa de esto, preocupados, ¿cierto? De que no me lo vayan a quitar, de que aquí, que allá, ¿cierto? Y otra ironía, hermano, es que también mientras algo sea más valioso para nosotros, ¿cierto? Y que realmente sea valioso, vamos a estar más ansiosos porque vamos a querer que eso se acrecente. De uno u otro modo vamos a estar ahí ansiosos, preocupados, de que no me lo roben, o si no, de que esto crezca. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que ese otro motivo, como les decía, no lo voy a ver a profundidad porque eso lo vamos a ver más adelante, pero está implícito acá, por eso hago alusión a esto, va de la mano. ¿Ya? Porque si estamos preocupados, ¿cierto?, de las cosas de este mundo, de atesorar para nosotros mismos de manera egoísta, de tener, si nuestra vista está ahí, no vamos a ser fieles con Dios, porque eso va a estar gobernando nuestro corazón, va a ser nuestro ídolo, y a la vez, como va a estar ahí, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y mis fuerzas van a estar en eso, voy a estar totalmente ansioso también. ¿Ya? Ahora, si bien Jesús nos dice, no os hagáis, como decíamos hace un momento, no os hagáis tesoro en la tierra. Solamente eso bastaba, pero ahí vemos que en su misericordia nos está diciendo por qué. Porque esas cosas se van a desvanecer. Todo lo que nosotros miremos en este mundo va a desaparecer, se va a desvanecer, se va a corromper, se va a destruir, se va a desgastar. No pongamos nuestra confianza en eso. ¿Ya? Por eso nos dice, si no haceos, aquello no. En lugar de eso, hagan tesoro en el cielo. Porque ahí, ¿cierto? Ahí sucede algo totalmente contrario. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, este es como un antídoto que nos da Jesús. Para no caer en los errores anteriores, es como un antídoto lo que Jesús nos va a decir ahora. Porque Jesús está mandando, ¿cierto? Porque, como bien decía Pedro hace un momento, Él está hablando aquí a los súbditos del reino. No perdamos el enfoque de esto. Está hablando a sus discípulos, ¿ya? Y le está diciendo con esto que se aseguren de que sus valores, sus cosas más valiosas estén en el cielo. En contraste con lo pasajero, esto es permanente. Esto dura para siempre, ¿ya? Entonces, el hecho de depositar, hermanos, nuestros tesoros en el cielo va a producir los resultados totalmente contrarios a lo que ya vimos. Primero, nuestros tesoros no van a estar expuestos a perderse. Como leíamos ahí, porque ahí ni la polilla ni el orín corrompen, ni tampoco los ladrones no minan, ni tampoco hurtan, no pueden. ¿Ya? Segundo, no nos van a apartar de Dios. Cuando nuestro tesoro está en el cielo, nuestra atención va a estar totalmente en Él. Y si nuestra atención está totalmente en Él, nuestra lealtad también va a estar para con Él. Y al estar centrados en Dios y deleitándonos en la obediencia en Dios, no van a haber ansiedades. Ahí está la tercera. Por eso es que Jesús nos dice acá, en vez de hacer eso, le hace mal. Si no me hacen caso, después lo van a ver. Claro. Pero van a darse cuenta de que yo tenía razón. Esto es perdurable, esto es eterno. Lo que yo te doy, el mundo no te lo puede dar. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando nuestro tiempo, hermano, porque no se limita a decir, ya voy a hacer tesoro en el cielo, voy a dar el diezmo. Porque muchos piensan que solamente es eso, pero no es así. Nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras posesiones, hermanos, cuando las utilizamos para servir, ¿cierto?, a Dios, cuando la utilizamos, todo eso, todo nuestro ser, ¿cierto?, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo para la obra de Dios, ¿cierto?, en ayuda también a aquellos que lo necesitan, vamos haciendo tesoro en el cielo. Y esas cosas, ¿cierto?, nadie nos las puede quitar. Y son cosas que obviamente no las hacemos por nuestra propia cuenta, sino que Dios capacitándonos, ¿cierto?, moviéndonos. Es dado por Dios. Claro, Él nos va dando todas esas cosas para que nosotros podamos andar como Él quiere que andemos, ¿cierto? Y nadie nos puede quitar esas cosas. Nadie nos puede quitar las cosas que Dios nos da. ¿Por qué? Las cosas espirituales que Dios nos da.
porque quien nos lo da, hermano, es eterno. Y es destino. Allí no llega la polilla, ni tampoco el orín corrompe, ¿cierto? Tampoco llegan los ladrones. Entonces, tenemos ahí una seguridad celestial. Y esa es la única seguridad absoluta. Las cosas que tenemos acá no tenemos control de ellas. Y si pensamos que lo tenemos, vamos a darnos cuenta que lo vamos a perder en cualquier momento, ¿cierto? Ni nuestra vida, ni nuestra salud, ni de nada tenemos nosotros seguridad, certeza de lo que va a pasar. No lo sabemos. Podemos estar seguros económicamente, pero en un abrir y cerrar de ojos pueden pasar diversas situaciones, como hacíamos alusión a un momento, y se van a ir. ¿Ya? Pero con el Señor tenemos una seguridad absoluta. El tesoro en el cielo, ¿cierto?, nos provee la seguridad que la gente no logra. No logra por medio de su tesoro aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el guardián de nuestro tesoro, hermano, no va a ser un cerrojo, no va a ser un candado que se puede romper aquí de este lado de la eternidad. Ni tampoco va a ser un guardia que puede ser persuadido, ¿cierto?, que puede ser sobornado. Sino que es Dios. Y como Dios es el que guarda este tesoro, ¿cierto?, nada puede robarlo, nada puede hacerlo desaparecer. No se va a desvanecer. ¿Ya? Estos sí son eternos, estos sí son incorruptibles. Y entonces, lo que estamos viendo acá, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo, que el principio de guía de vida del discípulo, de su discípulo, es dar prioridad al reino. Eso es lo que nos está diciendo acá. La prioridad debe ser el reino, nuestros ojos puestos en Jesús. Eso, nuevamente la Escritura nos lleva allá. Si en algún momento nos desviamos, si estamos haciendo aquí, ahí, amonestados, quizás nos estamos desviando, hermanos, si Dios sabe que somos así, por eso nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, si sabe que tendemos a hacerlo. Es algo de la naturaleza humana. Pero ustedes son súbditos del reino, ustedes son míos, dice Jesús. Ustedes no hagan eso, ustedes hagan tesoros mejores en el cielo. Esto no corre para aquellos que no conocen a Dios, pero ustedes son míos. Por eso yo les digo esto. ¿Ya? Entonces, en un mundo que es materialista, que nos bombardea constantemente con diversos tipos de propaganda, encendemos la tele, la radio, vamos a lugares, hay propaganda. Uno puede caer fácilmente en esta trampa, ¿cierto?, de estar queriendo acumular tesoros en la tierra. Oh, no, es que salió el celular del año. Ah, yo también lo quiero. Bien, el celular es súper bueno, pero no, yo también lo quiero. Quiero esto, quiero. Y una vez que lo tienes, va, ¿qué pasó? ¿Quiere algo más? Nunca se sacia. Yo leía un comentario que decía que las posesiones materiales eran como la cocaína. Porque decía, claro, porque una vez que se prueba, ¿cierto?, abre nuestro apetito y ninguna cantidad va a bastar. Y también estaba leyendo algo que sale acá que me gustó mucho, sale acá en Timoteo, primera Timoteo. Estaba leyendo recién algo que sale que es muy que habla sobre la riqueza, ¿ya? Que es una advertencia que le da ¿cómo se llama? A Timoteo, y que habla y que muestra, es como acá está, 6, ya. Primera Timoteo 6, ¿verdad? Versículo 9 en adelante dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice, y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Ya? O sea, ya nos está diciendo que algo está pasando ahí. Dice que hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es una de las advertencias de la enseñanza que le hace Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que una de las tantas que le habla a Timoteo, ¿verdad? Que se cuidara y que también él pudiera, ¿verdad?, enseñar a los que iban a estar a cargo de él, ¿verdad? Pero en sí, Dios siempre en toda su palabra nos está aconsejando del dinero, de la codicia, de nuestra fe, dónde está apuntando nuestra fe, qué estamos haciendo,
¿qué estamos haciendo mal al orar? Hemos visto cómo el tema de la oración, ¿verdad? El tema de dar, el de ofrendar, todo eso Dios siempre nos está, claro, Dios siempre nos está aconsejando. Y seríamos, ¿verdad?, mentirosos si dijéramos no, si la Escritura a mí me dice que yo soy cabeza y no soy cola, ¿verdad? Y yo tengo que tener todo lo que Dios yo le pido a Dios, me lo tiene que dar. No, mentira, Dios siempre me está hablando y aconsejando de que mi vida tiene que ser conforme a su consejo. Por algo me está aconsejando Él, que yo tengo que poner oído, tengo que guardar este consejo en mi corazón, porque estas cosas, ¿verdad?, van a pasar en mi vida. Van a pasar. Yo las veo, las voy a vivir, a lo mejor todas estas cosas, ¿verdad? Y Dios quiere que yo esté con una mente tan clara, con una mente tan entregada, un corazón tan entregado a Él, que todas estas cosas que Dios me pone como advertencia, ¿verdad?, yo pueda estar preparado. Si Dios te prepara, Dios te está preparando constantemente, ¿verdad?, por todo ese bombardeo del mundo material en mi vida, que va a querer desviarme, a lo mejor con riqueza, como le hablaba aquí Pablo a Timoteo, con riqueza, ¿verdad? Darme riqueza y llegar a un momento. De hecho, fue una de las partes de la tentación a Jesús también, ¿no? Claro, entonces lo podemos ver ahí, ¿verdad? Que por algo Satanás, ¿verdad?, hace esta jugada, ¿verdad?, con Jesús, pero no le resulta, pero él la sigue haciendo en el hombre, ¿verdad? Y por eso es que Dios también va constantemente al hombre, le va dando estas advertencias, estas enseñanzas para que las guardes, porque esto puede llegar a pasar y va a pasar en tu vida. Si le pasó a Cristo, ¿por qué no le va a pasar al hombre? Claro, el mismo Hijo de Dios, no nos va a pasar a nosotros. Claro, entonces, claro, Él sabe que nosotros vamos a caer, que vamos a fallarle, ¿verdad? Porque le fallamos. Nosotros no somos perfectos. Si fuera perfecto, Jesús no es el Hijo de Dios, no habría venido porque somos perfectos. O iban a ser algún perfecto, o que el hombre iba a ser, pero no, nosotros somos imperfectos. Y nosotros confiamos constantemente a Dios en nuestras vidas. De hecho, por medio de Él somos perfectos. Claro. Somos imperfectos. Y vamos siendo perfeccionados. Y vamos por medio de Él, claro. Vamos siendo perfeccionados por Él. Claro, pero vamos perfeccionando por medio de Él, por su palabra, ¿verdad? Por medio de su palabra y también por esos errores que vamos cometiendo nosotros, ¿verdad? Dios nos va levantando y nos va diciendo, yo te dije, yo te lo advertí. Perdóname, Señor, ya. Sigamos. Vaya a volver a caer. Sigamos, ya, te levantaste, ya, vamos. Sigamos. Pero esa perfección de Dios, ¿verdad?, va es personal en cada uno de nosotros, ¿ya? Y la palabra de Dios a mí siempre me lleva a Él, me lleva a Jesús, me lleva, ¿verdad?, a la vida de Jesús, cómo vivió Él. Por ejemplo, ahora Giovanna se acuerda, ¿verdad?, y nos dice de la tentación que vivió Dios, o sea, Jesús vivió esa tentación de la riqueza, porque ves todo esto será tuyo. O sea, imagínate, vas a ser el único amo de todo esto. Pero, adórame. Claro, entonces. Hay una letra chica. Y hay una letra chica, ¿verdad? Pero Cristo no, en ningún momento ha dicho, no, ven y yo te voy a dar todas las riquezas. Ven y tú vas a ser millonario. Si vienes a mí, se te van a ir todos los problemas, se te van a ir todos. No, mentira. No, Dios nunca ha dicho eso. De hecho dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén, amén. Entonces, vemos a Dios que siempre, ¿verdad?, está de nuestro lado apoyándonos y dándonos ánimo. Claro. ¿Verdad? Está como, es que vamos, tú puedes, no pierdas la fe en mí, vamos, que vamos a salir. Si no tienes fuerza, yo te la renuevo. Claro, entonces, vamos viendo cómo Dios va levantando al hombre, ayudando al hombre, sacándolo de ese fondo, de ese lodo de perdición, ¿verdad?, donde lo atrapa constantemente con todo este tipo de cosas que estamos hablando ahora, de la riqueza, de la avaricia, ¿verdad?, del afán de nuestro corazón, en las cosas materiales, en mi casa, en mi auto, no sé, en mi tele, en mi celular, como decía,
¿verdad? En mi campo. En mi campo, claro. Mi playa, mi lago, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios también está más pendiente de nosotros de lo que usted cree. Así es. Está constantemente pendiente de nosotros y está dispuesto a ayudarnos si nosotros lo dejamos que Él nos ayude. Y aceptamos, ¿verdad?, su consejo y nos damos cuenta y reconocemos delante de Él que lo hicimos mal. Así es. Ahora hay que dejar claro, hermano, como si bien hemos estado hablando, ¿cierto?, acerca del apego, ¿cierto?, a estas riquezas materiales. Tenemos que dejar claro que las cosas materiales no son el problema, ¿ya? Aquí Jesús no está diciendo que las cosas materiales son el problema, ¿ya? Tenemos que dejar claro eso, que porque podríamos decir, entonces las cosas materiales son problema, entonces ya tenemos que ser todos pobres, no tenemos que hacer nada, ¿cierto? No hay que trabajar. De hecho, en la Biblia hay un amplio consejo, ¿cierto?, a trabajar duro, ¿cierto?, y a seguir estas costumbres comerciales, ¿cierto? De hecho, hasta en la escritura, en Proverbios 6, ¿cierto?, del 6 al 8 dice que a la hormiga, ¿cierto?, se le presenta como un ejemplo de un buen trabajador. Dice que prepara su comida en el verano, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, aquí no está Jesús llamando a que uno no tenga que trabajar y que se haga pobre, ya, porque diciendo no, que Jesús está defendiendo la pobreza como medio de algo espiritual. Mientras más pobre soy, más espiritual soy. Porque podría decir, no, que como estaban diciendo hace un momento, que ellos pensaban, torcieron la escritura y pensaban, ¿cierto?, que Dios estaba de su parte si tenían abundancia. O sea, si le iba bien, entonces Dios estaba con ellos. Entonces, eso estaba mal. Entonces, el problema son las riquezas. Entonces, ahora yo voy a ser pobre, porque mientras más pobre sea, entonces más espiritual soy. No, usted tiene que ser pobre en espíritu, que eso es lo que está diciendo. Aquí no distorsionemos el texto, porque somos dados, ¿cierto?, Claro. Ahí nos por la vamos a caer en el error, ¿ya? Nos vamos a ir al otro extremo, porque somos extremistas, o sea, o estamos por allá o estamos para acá, o sea, pero Dios dice acá que es claro que hay que estar nivelados. Así es. Y la única forma de yo estar nivelado es con la ayuda de Él. Claro, como bien decía Pedro en Timoteo, el problema no son las cosas materiales, el problema no es el dinero, sino ¿dónde está el problema? Cuando nosotros tenemos amor a el dinero o a esas cosas materiales, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? De hecho, en cierta ocasión podría decir, no, es que Jesús va en contra de eso. No, vemos una ocasión, sí, que él, ¿cierto?, le habla, ¿cierto?, a este joven rico cuando le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero como hemos estudiado, ¿cierto?, en ese caso en particular, la riqueza para ese joven era su ídolo. Y Jesús lo sabía, pero también sabía que este joven como que amaba a Dios, ¿ya? Pero cuando le dice esto, de que venda todo lo que tiene, ve que realmente eso era una barrera para él, para dejarse, ¿cierto?, moldear por Dios. Ese era su impedimento, era una barrera de separación entre el joven rico, esta barrera, ¿cierto?, su ídolo, y Jesús estaba por el otro lado. Esa barrera no lo dejaba venir a Jesús, y de hecho no lo dejó venir. Claro. Él se dio vuelta. ¿Su corazón dónde está? En esa riqueza. En esa riqueza. Entonces vemos que cuando Jesús habla de eso es porque Jesús sabía que esa era la barrera que tenía el joven rico, ¿ya? Claro. ¿Ya? Entonces el problema no radicaba, hermano, en esta riqueza. No radica en eso. Y ese joven rico hacía todo lo que él cumplía todas las... Yo cumplí todo. Claro, él cumplía todas las cosas, pero Dios, como ve el corazón, le dijo, ¿y las riquezas? Claro, porque todo lo externo él lo cumplía, pero lo que Dios quiere es nuestro corazón, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y en ese corazón estaba ese ídolo, ya que eran sus riquezas. Entonces, vemos que él no tenía disposición a despojarse de sus cosas materiales, de su riqueza, que es el tema que estamos viendo acá, el despojarse de los bienes materiales, ya que entramos en esta sección, como les decíamos al principio. Entonces, esto era demasiada exigencia para este joven rico y sus riquezas, ¿cierto?, eran su prioridad. Y eso se vio cuando él dio media vuelta y se fue. Claro. Entonces, el problema, Jesús no está diciendo que aquí el problema son las cosas materiales o el dinero, no, sino el amor del hombre a esas cosas. ¿Ya? Ahora, el Señor no requiere específicamente de que sus discípulos, volviendo al tema, renuncien a sus posesiones. Él no está diciendo acá que renuncien a su dinero, ¿cierto? O a lo que ellos tengan o logren, ¿cierto?, a fin de seguirlo. No.
aunque podría ser que alguno lo hiciera voluntariamente, como sucedía, por ejemplo, en la iglesia primitiva, donde muchos se apartaban de sus cosas por seguir a Jesús. Y en los tiempos de dificultad vemos que ellos vendían las cosas que tenían para poder abastecer a los hermanos que estaban padeciendo, ¿cierto? Pero volvemos a reiterar, eso no es algo que a uno le nazca de forma natural, sino que es un trabajo de Dios en el corazón. Claro, es dado por Dios, siempre, claro, todo es dado por Dios. Entonces Jesús no está diciendo eso, hermano, de que tenemos que renunciar a todo eso. No, el problema no es eso, sino es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en esas cosas. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, como le decía hace un momento, no sé, los materiales, todo malo, ¿para qué voy a trabajar? Voy a ser pobre, porque eso demuestra que soy espiritual. Pero si yo tengo familia y dejo de proveer a mi familia, ¿qué dice Timoteo? Peor que un incrédulo. Aquel que no provee a su familia es peor que un incrédulo. ¿No? Es correcto proveer a su familia, y para poder proveer a mi familia, ¿qué tengo? Trabajar. ¿Ya? Entonces, hacer planes también razonables para el futuro también es bueno. ¿Ya? Hacer inversiones sabias también es bueno, no es malo. Y tener dinero para echar negocios. Vemos acá, ¿cierto?, que como les decía, se hace alusión a la hormiga que trabajaba, que preparaba su comida en el verano, antes de tiempo, ¿cierto? Y vemos acá, ¿cierto?, por ejemplo, en 2 Corintios 12:14, que Pablo dice que los padres son responsables para ahorrar, ¿cierto?, para sus hijos. Y en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ya? Y acá está en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee a los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Ya? Entonces, es correcto proveer para nuestra familia. Es correcto, hermano, dar para los pobres. Es correcto apoyar a la obra del Señor. Y lo vamos a poder hacer, ¿cierto?, cuando tenemos ahí... lo podemos hacer monetariamente o de diversas otras formas, como estábamos diciendo hace un momento atrás. Lo que está mal es cuando nos movemos deshonestamente. Lo que está mal es ser codiciosos, ambiciosos, ávaros. A eso es lo que Jesús está hablando acá. Porque esta clase de personas están centrados en conseguir algo. Que es lo que estábamos viendo, ¿cierto?, con los líderes religiosos al principio. Que en el contexto, Jesús pidió ese templo hecho lo que no tenía que ser hecho. Y echó a todos aquellos que estaban ahí vendiendo, haciendo un negocio en la casa del Padre, ¿cierto? Y al final era los que estaban ahí, ¿cierto?, a cargo de todo eso eran los que se llenaban los bolsillos de forma deshonesta, porque todo eso era corrupción. ¿Ya? Entonces, ganar de modo honesto, ahorrar y dar para los necesitados, ¿cierto?, para la obra del Señor, es bueno y es sabio. Jesús no está en contra de eso, hay que recalcarlo porque, como decíamos, de repente queríamos para otro lado. Pero hacer más que nada una acotación sobre la forma de dar. Vemos que la forma de dar, una de las formas es ofrendando, claro, dando diezmo, pero también está otra que actualmente como que lo que mejor resulta y lo que más le gusta a muchas iglesias es la ofrenda y el diezmo. Sí. Esas son las formas perfectas de ayudar, y cuando uno hace eso es porque Dios lo va a ayudar de vuelta a uno y le va a dar el doble. Eso es totalmente mentira. Dios pone en mi corazón, Dios es el que a mí me da eso en mi corazón para yo poder dar, ofrendar o ayudar. Pero no va con doble intención. Claro, ese es un tema, ¿ya? Entonces, a mí Dios me ayuda en eso. O sea, y cuando pasa eso en mi corazón, ¿yo a quién tengo que darle gracias? A Dios. Porque por mí no sale. No sale. Y ahí tenemos una forma ya de darle gracias a Dios cuando nosotros hacemos algún tipo de ayuda de este tipo. Pero hay otro tipo de ayuda, hermano, que muchas veces nadie les cuesta nombrarla. Que hay mucha gente que no tiene dinero. Pero sabe, hermano, la oración, porque Dios dice que tenemos que orar los unos para los otros, por todos los hermanos. La oración es una forma, yo creo que igual, ¿verdad?, de efectiva. Muy efectiva. ¿Verdad? De hecho, que oren por uno es una bendición. Claro, entonces, dejar de lado la oración, cuando de repente
se ponen y se enfocan solamente en el dinero, yo creo que hay una doble intención, hay una doble intención ahí. Entonces, y hay un acto de persuasión ahí. Claro, de poder llevarse el dinero. Entonces, de llevarlo a usted a algo que... Claro, como que lo empujan emocionalmente, que usted se sienta culpable y que eso lo mueva persuasivamente a hacer lo que ellos quieren que haga. Claro. Y ahí nos encontramos nuevamente con estos charlatanes espirituales que hablábamos antes. Y claro, y una forma de ayudar es una de las formas que dejando de lado el dinero es la oración. La otra forma que uno puede también ayudar a otra persona es cuando se sale a la calle al hacer el uno a uno. Cuando sale uno a predicar a la calle, también está haciendo... Es forma de hacer tesoro en el cielo. Claro. O sea, por eso decíamos hace un momento, o sea, que mi prioridad, cuando nuestra prioridad es las cosas de Dios, estamos haciendo tesoro en el cielo. Cuando Claro. usamos las cosas que Dios nos ha dado, ya sea nuestros dones, las capacidades, ya sea los bienes, como dice acá, ¿cierto? Honra a Jehová con tus bienes, ¿ya? Y con las primicias de todos tus frutos, ¿ya? Estamos haciendo tesoro en el cielo. Pero son cosas que Él nos va dando y que aún más se van atesorando. Y aún más Él nos promete cosas. Cuando volvemos lo mismo, cuando ni siquiera lo merecemos, porque todo es suyo. Amén. Si todo lo que sucede en mi vida, de poder ayudar a alguien, de dar una ofrenda, de dar un diezmo, de poder orar, de poder salir el uno a uno, de poder salir a la calle el uno a uno, de poder dar un consejo a una persona necesitada. de predicarle, sí, de predicar, porque no solamente muchos hermanos, es que yo no sé predicar, pero de repente se pone a hablar en la pega o con algún hermano, con algún amigo, y habla de Dios, está predicando. Sí, sí. Entonces ya ahí está haciendo, ¿verdad?, esta ofrenda a Dios, que es para la gloria de Dios, no es para mí, y es porque Dios lo puso en mi corazón. Amén. Y también la gloria es para Él y la gracia es para Él, porque por Él lo pude hacer. O sea, nada es mío. Si yo digo, no, o sea, es que yo soy más espiritual que todos ustedes, porque yo salgo a predicar a la calle. Mentira. Porque la espiritualidad no tiene un tipo de, podríamos decir, de que de nota. No, yo en espiritualidad me saco un 7. Yo soy más espiritual que tú. No es, Esta cosa no es así. no es así. No es así. Y aquel que lo piensa se está engañando a sí mismo. Claro, entonces, Guárdenos el Señor. claro, que el Señor nos ayude en ese sentido, porque nosotros, todo lo que nosotros hacemos es por Dios, es dado por Dios y también es gracia de Dios. Y se le da la honra que se merece Dios por eso que pasa en mi vida, por eso que pude hacer, porque si hubiese sido por mí, yo no doy. Como dice el texto, porque todo es de Él, por Él y para Él. Justo yo iba a decir eso y me ganó la pastora Ivana. Justo si yo lo iba a decir, estaba esperando que terminara el perro. Pero ya cerramos con eso. El mismo espíritu. Cerramos con eso. Amén. Estamos todos en el mismo espíritu. Nuestros amados pastores, yo creo que ya van viajando, ellos van para el sur, así que el Señor les sea bendiciendo enormemente. Esperando al Señor que esta palabra, ¿verdad?, que es de Dios, pueda haber llegado a su vida en un momento en el cual usted necesitaba, ¿verdad?, este consejo o esta aclaración, muchas veces que uno también muchas veces busca respuesta y dice, oiga, pero ¿por Y qué? quizás es malo, Claro, no es malo, no hay que poner la confianza en esas cosas, Claro, porque en Dios, y que el Señor nos mueva. Si el Señor nos mueve, como decías tú, uno alegremente da de lo que tiene, de sus capacidades, sus dones, de las cuestiones materiales que uno tenga, a disposición del Señor. Amén. El Señor es el que hace. Así es. Él es el que hace en nuestra vida. Sí, eso es. Cuando nosotros decimos, el Señor es el que hace en mi vida, es eso. El que hace de que yo sea... En beneficio de otro. A lo que nos falta esto, no hay que ser egoísta. Si hay algo de egoísmo, hay algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Si yo... Alarma. Claro, hay muchas cosas más, hay muchas alarmas, hay muchos toques de alarma que pueden salir, no solamente eso. No leer la Biblia, dejar de orar, claro. Ya alejarse de todo eso. Entonces, van de la mano todas esas cosas. Son alarmas, son pequeñas luces que están indicando que hay algo está pasando en mi vida y hay que Dios nos ayude en eso, ¿verdad? Aquí vi acá en MacArthur, porque yo estaba leyendo de MacArthur muchas cosas que dije, y dice, el hechizo del materialismo es muy difícil de romper. El hechizo del materialismo es muy difícil de romper. Pero si alguno se encuentra en este hechizo del materialismo,
tenemos a alguien que sí lo puede romper, y que es Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón esté en Dios, que nuestro tesoro, ¿cierto?, sea ahí, esté con Él, ¿cierto?, allá en el cielo, que allá esté nuestro corazón, y no acá en la tierra, donde, como Jesús nos explicaba acá, si ponemos nuestro corazón acá en las cosas de la tierra, si nos aferramos en las cosas de la tierra, las vamos a pasar mal, porque en algún momento esas cosas se van a desvanecer. Más que nuestro corazón esté en las cosas eternas, en las cosas perdurables. Que solamente Él nos puede. Claro, que nuestra inversión en sí, que toda nuestra inversión esté en el cielo. Que el Señor nos ayude. Que esté nuestra inversión y no en la tierra donde todo se pudre, donde el hollín lo va a tomar, ¿verdad? Donde están los ladrones, tenemos todo tipo de cosas que nos pueden quitar lo que... Y como decías tú, si nos morimos no nos vamos a llevar nada, así que... Y al final, como en Eclesiastés también dice, que hay hombres que se afanan en tener cosas y no tiene tiempo ni siquiera para gastar todo lo conseguido, ¿cierto? O disfrutar de lo conseguido, y después cuando se muere, queda toda esa riqueza y no sabe en qué manos va a llegar a caer. Claro. Y ahí puede ser despilfarrado o alguien lo puede usar sabiamente. Vaya a saber. Amén. Amén. Damos gracias al Señor entonces por esta transmisión y como decía anteriormente, que ha sido de mucha bendición para su vida. Y que, bueno, el Señor también nos ayude a nosotros a entender esta palabra, a comprenderla, a guardarla, a atesorarla en nuestra vida, que ahora nuestro tesoro sea apuntando hacia el cielo, o sea, no nada más que por algo Dios nos está diciendo, nos está hablando, nos está aconsejando de que estas cosas, ¿verdad? Estos tesoros que podemos tener acá van a ser fácilmente cambiables, se van a deteriorar, van a vencer, y Él nos deja claro que lo único que perdura, ¿verdad? Lo único que es eterno es Él, y la confianza en Él.